¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a su primer capítulo de La Oposición. Agradezco a quienes están conectando en este momento. Bienvenidos a esta mesa de análisis político. Mi nombre es Pamela Esparza. Doy la bienvenida también a mi compañero Ernesto García. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, gracias. Aquí empezando este proyecto bastante interesante y bueno, con una invitada de lujo para el día de hoy. Así es, invitada de lujo, por supuesto, con bastante trayectoria política en San Luis Potosí, también en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados. Guadalupe Almaguer, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Pam. A la orden. Pues arrancamos este primer programa bastante interesante a pocos días ya, ¿no? Que se conforme la legislatura local, esta 63 legislatura, y de qué manera se está conformando, porque se nota que ya en los últimos minutos del 13, 14 de septiembre se va a estar definiendo. ¿Cómo ves tú que quedó esta conformación? Sobre todo, ¿habrá oposición o no habrá oposición? Bueno, primero quiero hacer un comentario muy breve sobre la integración. Me parece que los tribunales, el tribunal local y la sala regional, incluyendo la sala superior, tendrían la oportunidad, algunos ya podríamos decir, tuvieron la oportunidad de comportarse a la altura de lo que necesita, aplicando la ley, siempre. Pero me parece que faltó altura de miras y responsabilidad de parte del tribunal. Lo digo abierta y firmemente, pero con responsabilidad, desde el CEPAC, y me parece que también el tribunal y la sala regional está todavía haciendo movimientos, con una sobrecarga, me parece, que para la representación verde en el Congreso del Estado. Y bueno, yo creo que desde ahí, Pam, Ernesto, podríamos empezar e invitar a la sociedad de San Luis Potosí a analizar cómo se integra el Congreso del Estado de San Luis Potosí con una supercarga al verde y la falta de pluralidad. Entonces, no solamente es la representación plurinominal, que la mayoría es intocable, pero sí en el tema de la distribución de las plurinominales se vieron cortos. No está reflejada la pluralidad que existe en San Luis Potosí, en los partidos políticos, y me parece que desde ahí se tendría que ver, porque a partir de ahí, Pam, Ernesto, es que quedará integrada el Congreso del Estado de San Luis Potosí, la 63ª legislatura, y entonces desde ahí habrá posibilidades, yo espero, de verdad lo espero por San Luis Potosí, y por nuestros procesos democráticos, por los equilibrios, y porque exista realmente en el Congreso del Estado, se vea reflejada la coalición, sí, por San Luis. Por supuesto que ya hicieron una mesa en estos días, sí, verde, coalición no, ya no hay mucha, pero yo lo sé, sin embargo, la otra no era coalición, y sin embargo ya se sentaron, ya hicieron bloque, ¿no? Morena, PT, claro. Verde y Nueva Alianza tampoco estuvieron como... A ver, aguántanos, ¿no? Con ese tema todavía. Entonces, vamos a avanzar con el tema de la conformación, porque pues uno de los argumentos, Ernesto, precisamente de los magistrados, los ministros, era el tema supuestamente paritario, y que supuestamente Morena es el que está ahora sobre representado. Entonces, ¿cuáles eran los verdaderos argumentos también? A mí me parece que, bueno, digo, desde la óptica legal, había varios vistos de que no era el tema de Morena el que tenía que salir a la sobrerepresentación. Al contrario, yo coincido en que el verde está subrepresentado, está muy representado, y ahora con esta posición que le agregan, le van a dar una fuerza más amplia y se va a hacer un grupo, pues prácticamente una aplanadora que pretenden imponer personajes que van a salir de ese contexto. No sé a ti qué te parezca, digo, estuvimos revisando los perfiles y realmente, pues bueno, ahí sí es el club de Toby, ¿verdad? La mayoría de los amigos del gobernador están en las posiciones del Congreso, y bueno, el tema del presupuesto, que realmente pues vimos que tiene una noción muy amplia de hacia dónde va, pero también el tema presupuestario, ahí tendrá que venir la operación política, ¿no? La negociación con las fracciones. Y no sé tú cómo lo veas, digo, ¿van a poder ejercer ese bloque, la coalición como tal?
¿O crees que sí atropellen esta nueva como bancada que va en una coalición ya directa, ¿no? En una coalición. Sí, Ernesto, cuando uno entra al Congreso del Estado en septiembre, inmediatamente el primer tope que se encuentra uno, es el presupuesto, pero también la cuenta, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión que te ponen, que está enfrente, no te ponen, está enfrente por ley. Y es la primer prueba que tendría que pasar los bloques y veamos los intereses primero por aprobar la cuenta del doctor Carreras y también del otro lado el tema del presupuesto de egresos. O sea, son los dos primeros temas Sí, que hay que sí, resolver. Sí, y entonces van prácticamente de la mano. Entra el tema te enfrentas al asunto de aprobar una cuenta en la que ni siquiera estuviste metido como legisladora, que no sabes, realmente entras en ceros, y más cuando entras sin experiencia y sin análisis de lo que es la cuenta pública. Que hay muchos, ¿no? Que hay muchos legisladores que entran, los electos, pues que no todos, tienen ¿no? ninguna experiencia en la función pública, en la vida pública, ¿no? Bueno, la función pública, pero particularmente el tema legislativo, que es otro tema, es un terreno distinto. Entonces, a mí me parece que quizás los partidos políticos, Ernesto, Pam, sería parte de la responsabilidad, porque vemos verdaderamente, bueno, esta legislatura que está por fenecer, afortunadamente, tuvo perfiles verdaderamente lamentables. Desde el populismo del señor Mijis, hasta la irresponsabilidad de la presidenta de la Comisión de Salud, por ejemplo. Una situación bastante grave. Y entonces, en esta legislatura que viene, si bien es cierto, hay algunos personajes que son viejos lobísimos de mar, y yo lo digo abiertamente, está el Caco Leal, con muchísimos años de experiencia, claro, y barajeo de cartas políticas y colocación de espacios. También está nuestro amigo Juan Francisco, presidente factual de Acción Nacional. ¿Quién más está? Konishi. Bueno, Konishi, que se reelige prácticamente. Sí, yo esperaría. Es el único que se reelige. Esperaría yo que el papel de Konishi cambiara. Tuvo 4 participaciones en tribuna en la pasada legislatura, que está por fenecer. 3 de ellas fueron para puntos de acuerdo y otra para una iniciativa colectiva. O sea que... ¿verdad? Muy limitado. Bueno, tú lo dijiste, entonces yo esperaría que el papel de Konishi como coordinador de su bancada, que creo que así estará. Porque trae una carga importante el Partido Revolucionario Institucional, de que pues no le fue muy bien, ¿no? O sea, ya en números, en cuanto a números, no como coalición, sino en particularmente, sí les fue bastante mal, ¿no? Y otro tema que a lo mejor pues va a ser complicado o es escabroso, ¿verdad? Va a haber una representación de izquierda, digo, con la salida del PRD y el PT, que se ha denominado de izquierda, pero está más cargado. Pero convenientemente, el PT siempre se ha acomodado, ¿no? En cualquier lado, pero cuando existía el PRD en el Congreso del Estado, no es que haya desaparecido, pero cuando existía, pues había aparentemente pues esa izquierda o esa oposición que se necesitaba, ¿no? En el legislativo. Hoy pues no está ese partido de la Revolución Democrática. ¿A qué crees, digo brevemente, que crees que se deba, ¿no? Ya el PRD que no esté figurando, pero ¿quién va a ser esa figura izquierdista? La agenda que siempre ha tenido el PRD, ¿no? Que es una agenda pues más abierta, temas del aborto. Verdaderamente progresista, ¿no? O sea, Morena no es la agenda progresista realmente. Bueno, para que invitemos al público a la reflexión, porque ese es siempre el llamado que tendríamos que estar haciendo, porque pareciera que a veces la sociedad camina en unos terrenos distintos a la realidad. Entonces yo lo que creo es que invitaríamos a toda la sociedad en San Luis Potosí a que vean los hechos. Va a haber varios diputados locales que ya fueron federales,
que no participaron ni una sola vez en la tribuna en el Congreso de la Unión. Nunca supiste qué pensaban, qué opinaban de tal o cual tema, porque siempre estuvieron solamente votando con la mayoría artificial en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Y también yo invitaría a ver qué fue lo que se votó en la Cámara de Diputados en la 64ª legislatura, donde nosotros estuvimos junto con ese bloque de diputados de Morena, que nunca los conocimos, por ejemplo. Estaba Cuautli, ¿no? Va a ser diputado local, ¿no lo conoces? No, la verdad no. O sea, ellos participaban en unos momentos al final de toda la sesión que le decimos la hora del aficionado. A ver, ¿por qué? La hora del aficionado es cuando ya está la presidenta o el presidente de la Cámara a punto, ya cerró la sesión, ya participamos, todos los que participamos en la tribuna, y entonces sigue la hora del aficionado, que solicitan la palabra desde la curul y 1 minuto, ¿no? Entonces, en 1 minuto, me acuerdo que alguna vez una diputada, que discúlpenme, pero no recuerdo el nombre, estaba hablando de no sé qué tema, porque también es totalmente intrascendente, pero todas y todos estaban atrás de ella, porque cuando tienes el micrófono, la palabra desde la curul, pues también tienes las cámaras enfrente. Entonces era la única oportunidad que tenía de brillar. Pues no de brillar, porque el brillo es de otro color y es permanente. Un fugaz recuerdo de su paso por el legislativo. Entonces aquí estaban todas, recuerdo, y todos perfectamente, lo tengo claro, en un tema completamente intrascendente. En la hora del aficionado participaron creo que 1 o 2 veces. Entonces, ¿y qué fue la agenda? ¿Cuál fue la agenda de la mayoría artificial que votaron los diputados de San Luis Potosí federales, que hoy estarán en el Congreso del Estado? Bueno, son 2, Cuautli y Nayeli, ¿no? Y Nayeli, es correcto. O sea... y por ahí Toño... Entonces, no hay, Morena no es un partido de izquierda, bueno, ni partido es como un frente de aglomeraciones de algunos compañeritos en los estados, ni siquiera tiene un padrón. No tiene un padrón. En San Luis ha tenido conflicto eso, ¿no? Incluso internamente han tenido un conflicto. A nivel nacional, Morena no pudo entregar su padrón al INE. Por eso el INE tiene que intervenir, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le mandata al INE que resuelva el asunto como si fuera trabajito del INE, la Dirección Nacional de Morena. Entonces Morena no es un partido, Morena es una aglomeración de compañeros que por lo menos partido no tienen, porque un partido tiene un registro, ¿no? Y no lo pudieron presentar al INE. Y bueno, entonces, pero yo digo, en el asunto de conductas, de convicciones, de agenda, no son de izquierda. La izquierda, incluso diría yo, las izquierdas, porque hay varias posiciones y corrientes de izquierda en el mundo, no solamente en México, pero las izquierdas de todos quienes se asuman de izquierda tienen un basamento central, ¿no? Que es la valórica de las izquierdas: las libertades, la igualdad, la transparencia, la rendición de cuentas y la revocación de mandato. Entonces, todo lo que te he mencionado no lo puso Morena en la agenda. Todavía hoy se siguen burlando de la revocación de mandato con esa pregunta, por ejemplo. Entonces, vayámonos a los hechos. No hay un tema de izquierda. A ver, entonces el PT... No menos. El PT ha sido históricamente... Bueno, desastroso. Anaya y todos los dirigentes de Morena, del PT, han sido históricamente rémoras del partido que se asume de izquierda, sin ser de izquierda, en este caso Morena, para lograr lo que se pueda. Pero en su momento, por ejemplo, cuando platicábamos hace un momento que, por ejemplo, Juan Ramiro Robledo, que integraba uno de los partidos de izquierda,
importantes y ahorita ya está en Morena. ¿Cuál partido de izquierda importante? Bueno, en San Luis Potosí, pues... No, discúlpame. Juan Ramiro Cuando Robledo, era en su momento. No, discúlpame. Juan Ramiro Robledo llegó, encabezó la lista plurinominal del PRD como externo. Okay. Por una necedad e insistencia de Rosario Robles, que entonces era presidenta nacional del PRD. Y en segundo lugar pusieron e impusieron a Martínez Benavente, y hasta el tercer lugar estaba tu servidora. Sí, sí, ¿no? sí. Pero traía esa bandera, finalmente. Pero eso es un asunto de que estaba en el oportunismo. ¿En qué partido puedo estar? Pues en este, ¿no? Y me hago amiguito de fulano, mangano, perengano, y aquí estoy en ese partido. Pero hoy ves eso en esta conformación, en estos perfiles que decía Ernesto. No. ¿Cómo vemos los perfiles? ¿Hay un oportunismo? ¿Hay una convicción? ¿Hay de verdad tema en la agenda que vayamos a ver rumbo en esta legislatura? No es que uno tenga esperanzas, ¿verdad?, que cambien las legislaturas, pero debe haber como esa motivación, ¿no? Y además, digo, en estos días el tema del aborto que costó mucho trabajo, que tú estuviste defendiendo, que estuviste trabajando, pues digo, en San Luis Potosí me parece que va a seguir cerrado los matrimonios igualitarios. Le van a dar la vuelta. Ya no se puede, claro. Ernesto, Pam, eso ya no se puede. Con lo que votó ayer por unanimidad la Suprema, claro, y con lo que votó hoy la Suprema, sí. ¿no? Lo de hoy tiene mucho más impacto que lo que se votó ayer. La Suprema está diciendo, y lo digo rápidamente, la Suprema lo que está diciendo, a partir del tema de la inconstitucional del Código Penal del Estado de Sinaloa, la Suprema dice hoy: todas las constituciones de todos los estados de la República que tengan como principio la conservación de la vida desde el momento de la concepción están violando la Constitución. Y San Luis lo tiene, artículo 16. Pero tienen que adecuarlo. ¿No? Ah, bueno, pero esa reforma le van a sacar lo tienes que adecuar, ya no va a ser posible, Pam. En la legislatura en la que estuvo tu servidora, que habían quedado originalmente los panistas, que acuérdense que eran mayoría, que no abordaríamos el tema, se abordó el tema, se juntaron con el PRI, abordaron el tema, ni siquiera lo discutieron, porque también es un problema del debate. Para debatir hay que tener posiciones e ideas, y no se tuvieron en ese momento. Y el artículo 16 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí, que es el que trae el derecho a la vida desde el momento de la concepción, así, eso se lo agregaron porque no lo tenía. Entonces ahora, bueno, será ya como ninguna constitución que contenga precisamente ese fraseo, la Corte dijo hoy, son inconstitucionales, se tiene que cambiar. No es que van a hacer de todas maneras. Una legislatura delante de la mía, se fueron a la Suprema, y la Suprema se recortó ahí de posiciones, se vio chiquita, se hizo chiquita, se dobló y no dijo nada, ¿no? Entonces la integración de la Suprema hoy, con mucho discurso, es muy contundente, pero sí es muy contundente, claro. Entonces ya no hay vuelta atrás. Hay derechos que vamos accediendo y a los que vamos, que es un logro después de tantos años. Ayer y hoy las compañeras aplauden a la Suprema Corte. Compañeras, yo hago una reflexión y lo digo y se los dije públicamente. Es resultado de las décadas que tenemos luchando, ¿también? Defendiendo la Suprema. Bueno, que también decía Claudia Almaguer, pues tampoco son brillantes los ministros, ¿no? Porque también permitieron el tema de la inseminación in vitro y todo este asunto. Del reto de vientres. Sí, exactamente. Entonces, tampoco es como que sean los héroes del país. Se vieron obligados, ¿no? Por las circunstancias. Exactamente. Aprobaron, decía yo ayer, Ernesto, aprobaron un texto en un contexto que nosotras hemos empujado durante ya más no les de 30 quedaba años. de otra. Ya no había. Y aparte era el momento del ministro Saldívar así de, bueno, ya me atacaron mucho tiempo, voy a salir con esta gran idea. Le cuestionamos al ministro Saldívar y a todos los que usen ese lenguaje, es el asunto de las personas gestantes, y lo vamos a seguir insistiendo. Claro. Aquí no hay más gestantes más que las mujeres, que nacimos mujeres. No se puede gestar si no tienes el aparato reproductivo.
Igual que no se puede amamantar si no tienes el sistema mamario. Claro. Pero bueno, creo que nos estamos Sí, saliendo. bueno, este es uno de los temas Sí, que es un tema importante. yo insisto que sí le van a sacar la vuelta y lo van a dejar. Como fue el tema a del los acoso amparos. callejero, ¿no? Que también tardó mucho y le dieron la vuelta y es que, híjole, y O sea, la votación. Los temas de género, en términos De igualdad. de igualdad, efectivamente, más correcto decirlo, yo siento que no le van a entrar de lleno, ¿no? A pesar de que ya estén todas las cuestiones, incluso desde la ley general, ¿no? Pero yo siento que no le van a entrar por completo. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo le apostaría a las mujeres organizadas en San Luis Potosí. Le apuesto al feminismo, sí. al feminismo que no anda buscando espacios, porque hay una parte del feminismo que anda buscando espacios en todas partes. Una de las partes es la Procuraduría, ¿no? Entonces, si vas a recibir espacio, nómina por convicción, pues bueno, ahí se hallan, entonces no podemos avanzar. Entonces me parece que hay, sin embargo, le tengo más confianza, muchísima más confianza a las nuevas generaciones de mujeres feministas, que son las que realmente están agarrando la batuta e impulsando con mucha fuerza, lejos de los intereses de otras mujeres feministas en San Luis Potosí que andan en el mercado de dar, se va a oír un poco quizás fuertes, sin embargo, la bandera del feminismo, yo soy feminista, me tienes y entonces ya me tienes de lujo, pero vetamos gente en la nómina. Entonces a mí me parece que esa no es la manera. Nosotras tenemos que ser, como siempre ha sido el movimiento feminista, intransigentes en este tema. Es un tema que no está a negociación, porque los derechos de las mujeres no deben de estar a negociación. Fíjate que en esta parte de la lucha que señalas de mucho tiempo, hicimos un análisis desde la legislatura del 97 y vemos cómo muchas mujeres que no iban, como el caso que nos comentas que es el tuyo, en la primera posición, se tardaron mucho en que pudieran, a base de lucha, de golpe, de estrategia, fueron ocupando esas posiciones. Digo, empezamos a ver ya en 2006 que, por ejemplo, Sonia ya empieza a encabezar algunas listas plurinominales. Pero Sonia anterior... no es feminista, ya lo ha dicho. Ajá. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos para continuar con estos temas tan escabrosos que nos gustamos. Enseguida regresamos con más. Gracias al manejo honesto y transparente de los recursos, en los últimos 3 años invertimos 1.500 millones de pesos en 506 obras de infraestructura educativa, pavimentación, centros deportivos, modernización del sistema de alumbrado, agua, saneamiento y drenaje. Pasamos de 8 empresas constructoras beneficiadas por la administración anterior a 146 constructoras con procesos de asignación y licitación transparente de obras. Con honestidad y transparencia, construimos un San Luis moderno y sustentable. Nunca más permitamos la corrupción y la impunidad. San Luis Potosí se merece un futuro mejor. Un gobierno de resultados e instituciones. San Luis Potosí, Gobierno Municipal. En Container Park 7B nos interesamos por tu bienestar y el de tu familia. Es por eso que también les brindamos un excelente servicio con diversidad gastronómica. Visítanos en Container Park 7B, un increíble parque gastro-cervecero.
Continuamos con esta charla interesante sobre la integración del Congreso a lo largo de la historia, y la platicamos un poquito, hicimos ese análisis desde 1997 a la fecha. Vemos pues que no les daban esos espacios, y no que se los tuvieran que dar, digo, los tenían peleados, pero poco a poco fueron encontrando la manera de romper esa dura piedra, esa mentalidad que también muchos hombres mantienen a la fecha. Y preguntarte, de los perfiles que tú acompañaste, de los que has visto en el Congreso local, en el Congreso federal, ¿cómo has visto esa apertura, esa disposición de que ya los partidos no tuvieron de otra que meter mujeres? ¿Cómo ves ese cambio generacional? Bueno, yo primero te quiero decir que la paridad ha sido un camino sinuoso. El que hoy esté en la Constitución, en el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución, que hay una serie de lineamientos ahora, que reformamos 9 artículos de la Constitución y 98 leyes secundarias ahora en la legislatura de la paridad. No significa forzosa y necesariamente que lleguen a los espacios las mujeres con una conciencia real de la igualdad. Yo lo he dicho en muchos lugares y lo repito, desafortunadamente tengo que seguir repitiéndolo: cuerpo de mujer no significa conciencia de género. Entonces, tomando el género como esta conciencia que hay de una división y una dicotomía que hace la sociedad patriarcal en las asignaturas de roles a hombres y a mujeres. Entonces no ha sido fácil, lo hemos logrado en esta legislatura de la paridad. Estuve también acompañando a excelentes mujeres en el Consejo General del INE con todos los lineamientos, que ha sido un trabajo extraordinario, particularmente de la consejera Carla Humphrey, y sin embargo acompañando el 3 de 3 se implementó tanto en la Cámara como en el INE. Y hoy están haciendo los partidos políticos una adecuación a todo ello para estar armonizadamente con todos los lineamientos. Y sin embargo, a los espacios de donde se toman las decisiones, los partidos políticos siguen siendo irresponsables en no proponer los mejores perfiles, igual de hombres que de mujeres, Y prepararlos por igual, no tener esa capacitación, porque hay un presupuesto para eso también, se supone. No se supone, hay un presupuesto. En el tema de la formación, capacitación, liderazgo de las mujeres está el 3%. Y el 2% que también nosotros en el PRD tenemos el 5%. Esta legislatura saliente se está presumiendo una placa ahí por ser la legislatura paritaria, pero realmente pues sí marcó agenda en ese sentido. Hay 27 escaños en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Lo que debió hacer la sala superior y la regional es poner 14 mujeres y 13 hombres. Y volvió a poner 13 y 14. Porque dice la sala, y está equivocada, y quien piense así está equivocado, y no lo dice Guadalupe Almaguer, sino la ley, es que si son 27, y dice la sala, pusimos 13 mujeres porque casi se acerca a la paridad. No, la paridad no es casi, es la paridad. Y además el criterio que se está implementando, o debiera de haberse implementado, en los soples, en los tribunales estatales, en las salas regionales, en el poder, en la sala superior, en todas las instituciones que se encargan de distribuir y analizar, se está implementando el cubrir y resarcir el daño que significó porque las mujeres históricamente estuvimos rezagadas en el espacio de la toma de decisiones. Por eso en San Luis Potosí la integración de la legislatura debe de ser 14 mujeres y 13 hombres. Si no es así, en esta legislatura actual que está por fenecer, sí, pues no hay eso, entonces no hay esa paridad yo digo que se presume y que no se asume. Pero ya tienen su plaquita. Bueno, está bien lo de la placa, pues cada legislatura, cuando uno es legislador, legisladora,
nosotros dejamos placa. Nosotros aquí en San Luis Potosí, la 58ª a la que yo pertenecí localmente, dejamos una placa que porque arreglamos el Congreso, ¿no? Entonces todos quieren dejar su placa, su nombre. Hay plaquitis, entonces, Lupita, porque... Sí. Y también, o sea, es un gasto importante. Innecesario. Es el tamaño del ego. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que formamos un grupo, por cierto, que es muy importante, quizás el Congreso del Estado pueda hacerlo, sin importar el partido político al que estés, del grupo parlamentario al que pertenezcas. Formamos el grupo que se llamó Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, que se formó a partir de la necesidad de aglutinarnos, porque fue a raíz de que Gers Manero intentó, no intentó, sino dijo, y luego lo intentó en varias reuniones que se tuvieron con él, desaparecer el tipo penal de feminicidio, ¿no? Y luego en la reunión que tuvimos con él dijo, es que se les dificulta a los ministerios públicos, si vamos a poder desaparecer de los códigos todo lo que se les dificulta al Ministerio Público, pues desaparecemos, desaparecemos los códigos penales. Mejor. Exactamente. Entonces lo defendimos y entonces empezamos a formar con el liderazgo de Laura Rojas, la presidenta entonces de la Cámara, en el segundo año legislativo, este grupo plural, porque si bien es cierto en la Comisión de Igualdad en la que yo fui secretaria de la Cámara, sacamos muchísimas cosas, sí dejamos de lado el tema de los partidos políticos, pero no sacamos lo más importante, que era la no criminalización y la despenalización del aborto, junto con otras cosas. Por ejemplo, un tema que no le quieren entrar, pero que yo lo propuse, es la maternidad subrogada, por ejemplo. Entonces, este grupo plural que se formó logró muchas cosas, logramos muchas cosas, sí, en el Congreso de la Unión, y ahí se propuso hace poquito, por cierto, ya casi un mes o 5 semanas de salir, alguien propuso hacer una placa de la legislatura de la paridad, porque esta fue la legislatura, la 64ª, pues la legislatura de la paridad, porque fue lo que más se acercaba a la paridad, ¿no? No nada más de mitad y mitad hombres, mujeres, sino... lo que más se acercaba. Fuimos 41 mujeres y 59 hombres, ¿verdad? Pero en fin, entonces se hizo una placa y todavía alguien tenía la idea machista de decir, bueno, es que es machismo, sí, está metido, lo tienen en el ADN, hombres y mujeres, sí, claro. Decir, ¿Qué decían? Entonces dijeron, oigan, ¿y qué les parece si metemos también a los hombres? Entonces yo dije, no, por favor, ayuda, o sea, ¿qué onda con esto? Ilumínanos, señor. Ilumínanos, señor, porque no es cierto, no soy religiosa, entonces lo digo de manera respetuosa. Entonces yo dije yo, por favor, vamos a hacer la legislatura de la paridad de género con las mujeres legisladoras de todos los partidos políticos, y para que no haya bronca de quién es la mayor, el grupo mayoritario, pues por orden alfabético, como históricamente pues, a mí me beneficia el orden alfabético. Eternamente, pues claro. Entonces, pero me parece que es rescatable la figura esta de un grupo plural de mujeres en el Congreso, si hay realmente convicción de sacar adelante iniciativas que beneficien mujeres, niñas y adolescentes. Es que, a ver, aunque no tengas como esa preparación legislativa, tienes a un cuerpo de asesores que se les paga muy, muy bien como para que te impulsen a esa agenda importante y aparte trascender. No. O sea, por más que no tengas esa preparación, pues debes tener como una motivación de que vas a pasar a la historia, ¿no? No. Bueno, pero deberían tener esa iniciativa. No. Uno cree eso cuando está fuera del Congreso del Estado. De los congresos, que los asesores son los que... Entonces uno incluso cuando cometen un error los legisladores, las legisladoras, es que mi asesor, ¿no? Y cuando te va bien es que yo. Ajá. Entonces, no, el asesor hace lo que tú le dices. Sí, eso he escuchado. Sí, el diputado... Pero de repente hay unas ideas de los diputados, bueno, pero que también a veces hay cada idea de los asesores. También, ¿no? ¿No? Sí, me imagino.
terrible. Y ahí No, choca no, bueno. y bueno, No, sale un bueno, monstruo, hay un Frankenstein no, bueno, de reforma legislativa Que atínale, ¿no? No, Yo recuerdo bueno. perfectamente cuando nos metimos aquí en San Luis Potosí a volver a hacer la ley de derechos humanos, ¿no? Cuando yo planteaba cuestiones en la mesa de... Bueno, es que antes decían, de ti eran panistas los que traían los... no, por eso, con todo respeto pero a los tenías panistas, que meter pero... temas que van a generar ruido, pues sí, ¿verdad, Ernesto? Pero los tienes que meter. Claro. Y entonces ahí venían las dificultades. Entonces, no es un tema de asesores, se agradece siempre la claridad del asesor, de la asesora. Sin embargo, el diputado, la diputada, que es la que trae la agenda, que se supone que hizo su agenda y la presentó, no sé cuántos, deberíamos de hacer la revisión, Pamela, Sí. Ernesto, en el Congreso del Estado, quizás nuestro amigo de la Garza podría apoyarnos, Sí. ¿verdad? ¿Cuántos diputados y diputadas del Congreso del Estado, de este que viene, de San Luis Potosí, presentaron su agenda? Por ejemplo. Muy pocos. ¿verdad? Y eso que era una obligación que los partidos políticos presentaran su plataforma ante el Consejo Estatal Electoral. Eso me pareció bastante interesante, pero al final pues muchas de las plataformas eran de Bueno, México, sí, de copy-paste, ¿no? Copy-paste. y bueno, ya hablando del tema legislativo, digo, vienen reformas complicadas, ¿no? Digo, la primera que por ahí avienta el presidente es el tema de la reforma electoral, que independientemente del México, pues aquí en San Luis también vamos a tener una reforma electoral, pues casi que cada que termina el proceso viene reforma electoral. Desde la parte de diputada federal, ¿qué te parece estos retos que vienen? ¿Crees que se podrá plasmar una correcta reforma electoral o que lo que plantea, pues ahora sí que el presidente no corresponde a una realidad? Y pues en el tema local, digo ya esta experiencia de campaña te tocó pues verla, pues yo me parece un poco diferente a otras anteriores por los cambios que hubo. ¿Y qué esperarías de esta posible reforma electoral a nivel federal y a nivel local? Yo lo que creo, gracias Ernesto, yo lo que creo es que, bueno, soy una convencida, no son mis creencias, son mis convicciones. Creo que el Congreso del Estado de San Luis Potosí tiene la obligación, la responsabilidad de la primera reforma que hay que hacer es la electoral. Es la electoral. La ley electoral de San Luis Potosí está verdaderamente mal hecha. En esta elección vimos todas esas adolescencias que tiene y que mucho de ese vacío fue que se respaldaron los consejeros, los integrantes del Consejo Estatal Electoral para decir, pues es que así está, ¿no? O incluso así lo interpreto, ¿no? Y cuestiones que se permitieron, que nunca han dado una explicación. Yo lo dije desde los 3 días de la elección, yo espero una explicación del Consejo Estatal Electoral para que me siga, y la sigo esperando, para que nos diga dónde quedaron las más de 8,000 boletas de la elección de gobernador. Y por qué al mío, por ejemplo, a mi partido no se le entregaron las actas del que estaban obligados a entregarse. Y todas las anomalías que ya se llevaron a los tribunales. Y el Consejo Estatal Electoral sigue sin dar una explicación. Yo también he dicho que yo respeto a las integrantes del Consejo Estatal Electoral, pero sí me parece que tendríamos que estar siendo muy analíticos, muy fríos, pero también muy responsables con cómo se elige desde el Congreso del Estado a los integrantes del Consejo Estatal Electoral, porque siguen siendo intereses de partidos políticos y de grupos de poder. Entonces, sí me parece que una de las primeras leyes que tiene que modificar, digo ya casi volver a hacerla, el Congreso del Estado que viene, es la ley electoral del Estado de San Luis Potosí. Pero sí ves una crisis de parte de ese órgano electoral. Yo creo que es hora de Sacudir un poco. ¿no? Sí, es verdaderamente un asunto grave porque ellos mismos hacen las observaciones iniciales para esa reforma, se supone. Entonces, así como que se laven las manos y pues ahí está la ley, pues tú la hiciste. Sí, o tú la observaste, porque todavía se hacen mesas donde
Es de trabajo, donde sí. influye donde toda se su incluye opinión, todo claro. mundo, y entonces en ese todo mundo pues hay ciertas cuestiones de interés, ¿no? Entonces, por cierto, también debe de haber paridad. Esa es otra propuesta final que yo presenté en la Cámara de Diputados. El INE tiene que asignar paridad en los OPLES por entidad federativa y no de manera global en todos los en toda la Bueno, y que ahí la tenemos a un República. potosino, ¿no? ¿Verdad? A Martín Faz Bueno, en el INE. Bueno, Entonces- yo estaba en el INE, desafortunadamente esto, lo que empieza termina, pero fueron dos, fueron Lupita, tres. Fueron, una decepción ¿no? te estás llevando con No, estas personas. No, es que es muy difícil estar en el INE. Ahí verdaderamente la mayoría de los integrantes, de las integrantes del INE, verdaderamente son personas muy conocedoras de la cuestión técnica, pero también es importante que una les diga, por ejemplo, toda la violencia política adentro de los partidos políticos, qué hacen, qué no hacen, qué no es esto, qué no es lo otro, para poder hacer mejor los lineamientos, porque si no, bueno, va a ser pura simulación todo. Y entonces me parece que la verdad es que estar en el INE estos 2 años y medio que yo estuve como consejera parlamentaria, Sí. ha sido sinceramente, primero es un honor estar en el INE, pero para mí fue una experiencia verdaderamente invaluable. No hay valor que yo le asigne y que diga, él tiene este valor, tiene este valor. Estar ahí en la mesa discutiendo, claro, alegando, defendiendo, porque yo soy una constante y sonante defensora de mis convicciones, y ahí los tuvimos. Tuve algunas diferencias, 1 o 2 diferencias, por cierto, con 1 o 2 de las consejeras, lo hice de manera muy respetuosa, pero sí es una gran experiencia. Entonces, lo importante no son mis experiencias en ese sentido personales, sino lo que te deja el haber de lo que te enseña ser diputada local, ser diputada federal, estar además en un espacio tan enorme, tan gigante como el Consejo General del INE, y toda esa experiencia debe de trasladarse y ponerse en los espacios que podrían seguir en mi vida política y profesional. Al principio mencionabas y te adelantabas al tema de las bancadas, de cómo se van a estar conformando, pues, qué partido con quién. En este caso, pues, ya vimos que oficialmente esta bancada del Verde con Morena y PT, ¿no? Pero, pues, ya han salido como otros rumores o de otros partidos, ¿no? De otros diputadas o diputados de otros partidos puedan estar simpatizando con esa bancada mayoritaria. ¿Cómo ves la directiva? ¿Quién podría, cuáles son tus pronósticos? ¿Quién podría estar dirigiendo, estar al frente del Congreso? Y la Jucopo, pues nos imaginamos que el Verde, o podría estar ahí Cambalache con la directiva. Creo que ya les dieron al vaso, desafortunadamente. Cuando el Verde dice yo voy por la Jucopo y va un hombre, deja la mesa directiva para una mujer. Ok. Entonces, ¿De qué partido? ¿de qué partido? Ese es el asunto. Yo creo que independientemente, tendría que ser una fuerza distinta al Verde y a su bloque que armaron, que no es oficial, es factual, porque no estuvieron juntitos desde la campaña. Entonces es un bloque factual, fáctico, como la mayoría artificial que crearon en la Cámara de Diputados. La están replicando aquí, con un modelo y con un rector que todavía no llega, rector no de universitario, sino como eje, sí, con un eje que todavía no llega y ya está amenazando, por ejemplo, a la clase trabajadora del gobierno del estado de San Luis Potosí. Entonces, eso va a ser, pues, tendríamos mucho de qué preocuparnos en San Luis Potosí. Okay. Y yo lo que creo y lo que esperaría con una aspiración muy optimista,
Permítanme ser optimista esta tarde. Por favor, Lupita. Porque En este luego, momento no, se sí, necesita. es que yo Se agradece. como yo soy muy cruda y muy llana No, y está bien, en la está bien. narrativa, ¿no? Describes la realidad. más Que bien. creo que también tiene que ver con el tema de las experiencias y de los hechos, porque voy a los hechos, Claro. no solamente al tema de los discursos. Entonces, ni a las placas. Pero ni el nada de eso. escenario, ¿cómo se Pero vería? yo veo un escenario complicado Ok. para que una mujer, porque tiene que ser forzosamente una mujer la que Sí, esté sí, en la sí. mesa directiva. Tiene que ser de una coalición diferente. Y tendría que ser de un bloque distinto a el bloque factual que ya se hizo. El PAN, el PRI. Vamos a una pausa y ahorita regresamos para ver quién podría ser este escenario. Gracias al manejo honesto y transparente de los recursos, en los últimos 3 años invertimos 1.500 millones de pesos en 506 obras de infraestructura educativa, pavimentación, centros deportivos, modernización del sistema de alumbrado, agua, saneamiento y drenaje. Pasamos de 8 empresas constructoras beneficiadas por la administración anterior a 146 constructoras con procesos de asignación y licitación transparente de obras. Con honestidad y transparencia, construimos un San Luis moderno y sustentable. Nunca más permitamos la corrupción y la impunidad. San Luis Potosí se merece un futuro mejor. Un gobierno de resultados e instituciones. San Luis Potosí, Gobierno Municipal. En Container Park 7B nos interesamos por tu bienestar y el de tu familia. Es por eso que también les brindamos un excelente servicio con diversidad gastronómica. Visítanos en Container Park 7B, un increíble parque gastro-cervecero. Ahora sí se está poniendo bueno porque pues estamos pronosticando qué podría esperarse en el Congreso del Estado, sobre todo quién lo va a dirigir, quién lo va a presidir, quién va a agandallar, como decía Lupita, en la Jucopo. Yo dije al vaso. Les digo Bueno, al pues vaso. ya tiene otros sinónimos también. Sí. Pero en la presidencia, en la directiva, podría ser una mujer, y no es que podría, sino que es lo que se está viendo. Entonces, tendría que ser PAN, PRI. Pues no hay otra. ¿No? PAN o PRI. Digo, si las cosas vienen caminando como ya las está haciendo evidentes el Congreso y los verdes en el Congreso, que de verdes no tienen nada, y ya le pusieron nombre incluso a su presidente Jucopo, ¿Cómo le pusieron? es su nombre. Yo preferiría que lo dejáramos ahí Ok. y que fuera Sorpresa del martes. Sorpresa no, bueno, entonces dice el verde, esta es la propuesta que yo tengo para la Jucopo. Y automáticamente le Tiene que deja ser mujer. la presidencia de la mesa directiva al otro bloque, y tendría que ser una mujer, ¿no? Yo creo que habría el parámetro que podríamos seguir y que poner en la mesa, por lo menos en esta tarde, en esta oportunidad de estar con ustedes, es tanto el PRI como el PAN
deben perfilar para la mesa directiva del Congreso del Estado a la mujer con más experiencia en política. Porque no a la más simpática, que yo no sé quién sea, realmente las conozco poco, no quién tiene más votos, no quién esto, no quién lo otro, sino a la persona, a la mujer con más experiencia, con más currícula en cuestión de pues Yolanda, ¿no? Pues es la que ha sido alcaldesa y ha tenido cargos en el partido. Yolanda Cepeda. PRI. Pues es que sí, ella es del PRI, porque del PAN, pues quien ha tenido así como la experiencia política. Aranza ha sido funcionaria pública, pero, o sea, cargos políticos como tal, pues la única indicada sería Yolanda Cepeda, entonces. Y pues descartamos obviamente Morena, que a pesar de que ha dicho que van juntos ahí por Es que el tablero se lo están moviendo de última hora también. Nueva Alianza tampoco podría ser, RCP tampoco, digo, vimos ahí como ese acercamiento que al final tuvieron con el Verde y podría jugar ese comodín. Pero pues igual, digo, también por ahí a veces sale alguna luz, alguna sorpresa diamante en bruto, ¿no? ¿No crees que haya diamantes en bruto? No, no, podría yo creer en los diamantes, pero no en lo otro. Yo lo que creo es que de verdad hay que revisar los currículums. El Congreso, los compañeros del PRI y del PAN tienen que analizar muy bien. Y yo digo que no la más simpática, porque el otro día escuché un comentario de alguien que dijo, yo creo que debe de ser fulana porque se lleva bien con todos, porque no son relaciones públicas, no a son ver. relaciones públicas, ni es un asunto de simpatía, ni si te caigo bien o te caigo mal, es un asunto de la firmeza. Es un poder, ¿no? Es uno de los presidir la mesa directiva, que es al final de cuentas, o por principio de cuentas, quien representa realmente al poder legislativo del Estado de San Luis Potosí. Esa persona, esa mujer que presida la mesa directiva es la que va a estar representando a San Luis Potosí con los otros dos poderes. Entonces sí tiene que saber a dónde va y cuál es su papel. En el caso que pudiera ser el PRI, ¿crees que podría haber una negociación por el tema del que llaman séptimo año del gobernador, en el tema de las cuentas públicas, en la cuestión de ahí, pues tener cierta negociación, ¿no? Porque al final el Verde va a buscar imponerse y el Verde pues trae una propuesta que a mí me parece muy fuera de sí en términos reales, ¿no? El tema de las placas. Es una de las pocas contribuciones que el Estado tiene y pues bueno, perder esa contribución generaría afectaciones y en esa negociación yo creo que ahí van a tener esa rispidez. ¿Tú cómo lo ves? Yo espero que no se negocie el presupuesto. Te voy a poner en la mesa dos evidencias. Una, no cobrar las placas, como populistamente se dijo en campaña, significa no recibir 78 millones de pesos al año. Y hay una ley de egresos y hay una ley de ingresos. ¿Con qué voy a obtener recurso? Es para esto. Y tiene que estar embonando de manera muy clara y muy precisa porque son números, ¿no? Los números son fríos, ¿no? Los números son aparte fríos, de subsidiar el transporte público, no. O sea, sí está considerando programas sociales. Esa es otra arista. Populismo puro, ¿no? Voy a financiar el transporte público, ¿de dónde? ¿No? Porque desafortunadamente una parte de la sociedad cree todo eso, ¿no? Y bueno, yo digo dos cosas: hay que esperar que se llegue o que no se llegue, y luego hay que saber llegar, ¿no? Pero ya anunciaron, el candidato del Verde anunció en campaña, no voy a cobrar placas. ¿De dónde va a cubrirse esos 78 millones de pesos al año que reciben las arcas públicas en San Luis Potosí por el plaqueo? Número uno.
Ya no nos metamos al transporte público porque sería muy grave que pusiéramos en la mesa de dónde va a sacar el señor del verde, el señor que tiene el acta de mayoría, para pagar, porque los transportistas van a cobrar, ¿eh? ¿De dónde? Ese análisis lo tienen que ¿No? hacer los legisladores Yo nuevos, yo ¿no? espero, ¿verdad? Y aparte echarse así maromas aritméticas en el Yo presupuesto, yo espero. al menos que lo ojeen, ¿no? Porque Yo luego espero. llegan una carga de números que, como no le entienden, ¿va? Bueno, sí, lo apruebo. Yo espero. En la mayoría Y de las como decías al ocasiones. principio, no es con lo primerito que se van a enfrentar. Entonces vamos a llegar a diciembre, al 31 de diciembre, haciendo números y digo, bueno, Al vapor, nuestros sí. Y toda la legisladores... carrera, y entonces empieza el toma y Y daca. no debería. Empieza el toma y daca de que es que voy a aprobarte la cuenta, sí, pero me aprueban esto, no, pero que... Entonces, yo creo que eso no es lo que se merece San Luis Potosí. Porque al final de cuentas ahí están los problemas, ¿no? Que si no hay dinero para esto, que si no hay dinero para esto. Si no hay dinero para esto, mal, porque se presupuestó. El otro ejemplo que te iba a pedir, que te iba a poner, que les iba a poner en la mesa, que es gravísimo, 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 y yo no he escuchado a diputados electos de ningún color ponerlo en la mesa, es San Luis Potosí entregó el sistema estatal de salud a la federación, incluyendo el recurso. Por eso no hay medicamentos. Porque se lo entregan a la federación lo absorbe y dice, te lo voy a regresar como INSABI. ¿Cuál INSABI? El INSABI no existe. Entonces, yo lo que creo es que la responsabilidad que tienen los integrantes de la próxima legislatura en San Luis Potosí es verdaderamente gigante. Tienen que recuperar el sistema estatal de salud. Porque ningún hospital público en San Luis Potosí tiene medicamentos, ya no digamos los cancerígenos, no tiene para absolutamente nada. Todo lo bonito, hermoso que se ve en el Hospital Central, que fue hecho con recursos de la administración de Peña Nieto, son nada más consultorios, es un cascarón, es un elefante blanco, aunque sea color crema. Están las luces, muy bonito, se ve desde afuera, pero está completamente vacío. No está amueblado, no hay personal médico, no hay medicinas, no hay absolutamente nada. Entonces, te lo ponía yo como un ejemplo de lo que es el tema del presupuesto. Claro. ¿Verdad? Entonces, no está fácil estar diciendo, no es responsable. Que está fácil, pues evidentemente que está fácil, porque se siguen lanzando frases populistas. Ahora les va a subsidiar el agua, el transporte, ¿verdad? Sí. Al rato regresan los tortibonos, por ejemplo, ¿verdad? La administración de la pobreza, porque en este sexenio acuérdense que es romántico ser pobre. ¿Ah? Pero aparte, o sea, los diputados deben tener en cuenta toda esa perspectiva de la realidad, o sea, con Pues cuántos espero. pesos llega este nuevo Y gobierno. además que venimos arrastrando el tema de las pensiones, que no tardan en explotar, el tema del realito, ¿verdad? Que no se ha dicho ni quién, ni cómo, ni por Si qué. de verdad lo están multando o no, y Exactamente. cuándo les van a rescindir el contrato. Entonces sí, como hay como muchos temas u hoyos, ¿no? Que deberá estar cubriendo o tapando de fondo, ¿no? Desde lo más profundo. Atendiendo, no es un asunto solo de forma. Pero los diputados, digo, deben hacer sino todo que es ese un frente, un ¿no? asunto de fondo. Hay problemas verdaderamente graves en San Luis Potosí. Están muy felices porque la BMW está haciendo un modelo bonito en San Luis, pues está muy bien. Nada más que ¿quién se ha preocupado por los sueldos de los trabajadores? Siguen estando en outsourcing. El transporte ¿verdad? del mismo personal. Entonces, hay temas que los gobiernos no tocan, y hay papeles que hay responsabilidades de parte del Congreso del Estado que no hacen. No me acuerdo nunca que la presidenta de la Comisión de Salud le haya preguntado a la ex secretaria de Salud por qué y quién te faculta y quién te da permiso de que entregues el sistema estatal de salud al INSABI, que no existe, por ejemplo. No, pues era ¿verdad? Marta Barajas, ¿no? Que ahorita ya es diputada federal. Bueno, ¿O no era ¿quién? Marta Barajas? No sé quién haya sido.
Te digo que no se sabe porque cuando no sobresales en nada, te metes en la oscuridad del anonimato. Entonces, eso es muy grave, Pam y Ernesto, es muy grave que no tengamos, que no se distingan las personas ni por lo que hacen, ni mucho menos por lo que dicen. Entonces tendríamos que tener un congreso de personas responsables que pudieran estar trabajando para San Luis Potosí. Y aparte que asuman, ¿no? Que asuman los errores de luego meten a una plantilla de personal que difícilmente van a responder por ellos a la mera hora, ¿no? De meterse en problemas. Entonces, prácticamente que a quienes vayan a contratar, pues también asuman toda esa responsabilidad, ¿no? Sí, yo creo que el Congreso del Estado debe seguir, sí debe de formar a sus asesores, a sus asesoras. Un servicio de carrera. Servicio civil de carrera, claro. Pero realmente con todo lo que implica un servicio civil de carrera, no anquilosarse ahí, al cabo yo ya estoy aquí en el servicio civil de carrera y entonces ya no me importan las nuevas adecuaciones que hay y a los que tengo que responder. Entonces sí me parece que el Congreso necesita una coinversión para los asesores, pero yo insisto que por más mucho buenos asesores y asesoras que hay en el Congreso del Estado, los diputados son los que van marcando por dónde, con convicciones y teniendo una prioridad que no todos ni todas asumen como una prioridad. Y la prioridad de San Luis Potosí, la prioridad ni siquiera no son los partidos a los que perteneces. La sociedad potosina, hombres y mujeres, deberían ser la prioridad para el Congreso, para los integrantes del Congreso del Estado. Y yo esperaría, pues, con lo que pones en la mesa, Ernesto, que ni la cuenta pública de carreras, ni la ley de egresos, que tendrá que venir acompañada con la de ingresos, sea en el toma y daca de esta legislatura. Yo esperaría que no, por San Luis Potosí. También tendríamos que estar, yo insisto muchísimo en que tendríamos que estar de manera permanente invitando a San Luis Potosí a que participe en la toma de decisiones, a que participe manifestándose, a que participe exigiéndole a sus autoridades, porque ahora resulta que quienes estamos en la exigencia y que hacemos crítica, que yo siempre le he hecho con tribuna y sin tribuna, entonces somos, es que eres envidiosa por esto, es que estás enojada por esto, que porque si, entonces hasta hay gente que me dice, todo inbox, nada público, ¿verdad? Me gustaría que fuera público, pero todo inbox, entonces, o Messenger más bien, ya no es inbox, ¿verdad? Ya es Messenger. Entonces, es que no llegaste, por eso estás enojada. No, yo soy una profesional de la política. No hubo condiciones para que lográramos el 3%. Hubo una avalancha de recursos con el que nuestro partido no maneja. Había una consigna. Yo creo que, y lo digo abiertamente, soy parte de un acuerdo para que no llegara yo al Congreso del Estado. Y se juntó los ingredientes de una tormenta perfecta en la que fui perjudicada y no fui beneficiada. Entraron instituciones, entraron personajes, entró mucho dinero, y entraron también errores, ¿por qué no decirlo?, de mi propio partido. Pero no es un asunto de que si llegas y entonces estás bien y entonces si no llegas no estás bien, de ninguna manera. Hay que seguir haciendo crítica responsable con los elementos en la mano, haciendo evidencia de lo que sucede, y yo sí creo que la sociedad de San Luis Potosí debe participar más respetando los papeles y dándose a respetar. Por ejemplo, la comunidad universitaria. Me parece que hay un gran vacío de participación. Debe revivir, ¿no?, la comunidad, de la comunidad universitaria, pero todos los sectores, también el productivo, sí, claro, la iniciativa privada, las organizaciones, las canacintras y todo donde están los empresarios, pero también las y los trabajadores. Yo quiero felicitar, por ejemplo, me cayó muy bien Bernardina Lara cuando sale y da manotazo en la mesa.
Porque a la clase trabajadora no se le debe de faltar el respeto de esa manera. Todavía ni llegan y ya están generando mafias en las instituciones. Sí, un pronunciamiento ahí del Entonces, ¿no? me parece que Bernardina es muy acertada cuando hace eso. Ya parece, estaba pensando yo, ya parece que Bernardina Lara va a permitir que a una de sus trabajadoras o trabajadores se le maltrate por cuestiones de esa índole. Entonces, ese tipo de activismo, a final de cuentas, ¿no? Activismo sindical. Y además ella está en su papel. Sí, claro. ¿No? Yo he sido trabajadora, todos hemos sido trabajadores, tú misma, Pam, Ernesto, Tervino, hemos sido trabajadores sindicalizados o de confianza, pero sabemos lo que significa ir a trabajar en un horario y dar resultados. Bueno, quien no lo sabe, llega y los violenta, porque he sabido de cuestiones que se han dado por ahí en una institución o en dos, de que alguien que cree que la entrega-recepción es estarte preguntando qué haces en todo el día y cuánto ganas y quién te metió a trabajar. O sea, esa no es una entrega-recepción. Por eso me parece que es oportuno poner de ejemplo a Bernardina Lara, así como salió Bernardina Lara a decir, esta mesa es mía y la voy a defender. Así me parece que deberían de salir todos los sectores y la sociedad de San Luis Potosí, no estar aplaudiendo, hasta además adelantándose y poniéndose de tapete por un señor que todavía no llega a tomar protesta. El día que tome protesta, bueno, ya veremos qué hacemos, ¿verdad? Pero habría que estar actuando con muchísima responsabilidad. Al día de hoy todavía es un camino largo de aquí a esa toma de protesta. ¿Crees que vaya a haber algún cambio en ese? Yo espero que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúe conforme a derecho. Ahí está lo que es posible, ahí está lo que no es factible, ahí están las anomalías. Y me parece, por cierto, que las solas multas por sí solas no resuelven absolutamente nada. Hay evidencia de cómo se pagan las multas y hay gente que dice, prefiero que me multen, ¿no? Bueno, hay cajones y cajones y cajones y cajones, seguramente de recursos y recursos, que también, y los paga el partido, sí, pero habría que ver realmente de dónde sale el cajón de los billetes verdes. Pues de verdad ha sido bastante enriquecedora esta plática, gracias por haber aceptado esta invitación. Originalmente habíamos invitado a otra exdiputada local, lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero se trata de esto, ¿no? De invitar a personalidades y a personas que han tenido esta experiencia en la política y que también han tenido pues bastante incisión, ¿no? En todas las decisiones que se han tomado en el Estado. Yo quiero agradecerte mucho, Lupita, tu participación, tu opinión es muy importante y por supuesto eres bienvenida de regreso. Pues muchas aquí. Gracias, Ernesto, muchas gracias, qué gusto de volver a verte, como dicen. Y Pam, les deseo mucho éxito. Muchas gracias. De verdad sé que lo van a tener. Hace falta espacios serios, que no traigan una línea determinada. Me parece que eso es lo que hace falta, de que haya una mesa en donde todos y todas, desde todas las posiciones políticas e incluso ideológicas, podrían venir a exponerlo, y me parece que eso es lo que hay que felicitar siempre, los espacios del debate. Claro, este es uno de esos espacios, no es con ninguna línea partidista más que la de platicar y conocer y aparte compartir todas esas experiencias, y qué mejor que alguien como tú, Lupita, que esté aquí en esta mesa de análisis. Ojalá podamos tener más adelante la otra exdiputada y poder hacer más rico toda esta charla y este debate. Y por supuesto, Neto, ¿quieres despedir? Pues igualmente agradecer, vamos a ver qué sucede en estos días, con mucha expectación, esperemos que pues bueno, atienda a la razón, y agradecerte pues ese momento de compartir esas experiencias desde el INE, desde la Cámara de Diputados local, de la federal. Entonces pues agradecer a quienes nos acompañaron en esta primera emisión, y pues bueno, nos estaremos viendo constantemente una vez a la semana por lo menos. Así es, muchas gracias, hasta pronto.